iniciativa pública de gobierno, también representa la imagen de la persona que te está contratando, ¿no? La imagen del director, del gobernador, del presidente en turno. Entonces tiene que tener una identificación muy cercana a él o ella y se vuelve una cosa mucho más de gusto personal. Yo en lo particular tuve la experiencia de trabajar con la marca País Guatemala y esta cosa de la temporalidad es muy frustrante porque no es la forma en que debe trabajar una marca. Una marca debe pensarse para una permanencia mucho más amplia. De hecho, las marcas exitosas les cuesta muchos años y mucho trabajo cambiar su identidad gráfica. ¿Por qué? Porque la gente está muy acostumbrada y a lograr identificar un símbolo con una marca o que un nombre se convierta en un genérico y represente a toda la categoría, cuesta muchísimo tiempo y muchísima inversión monetaria. Entonces, en el gobierno es muy triste que un buen trabajo llegue el siguiente director y lo tumba por cuestiones políticas. Por ejemplo, en la marca Guatemala trabajamos mucho pensando en reivindicar al indígena guatemalteco, porque dentro de las personas que participaron en el proyecto por el lado de iniciativa privada guatemalteca, que también metieron dinero allí, decían que no había que permitir que el indígena cambiara su ropa, porque es como hay que tenerlos en vitrina, o sea, los europeos vienen a verlos, ¿no? Como la cosa exótica, la cosa folclórica. Entonces, nos llevó una parte del proyecto a hacerles entender que pues no estás vendiendo a la persona ni es un animal exótico, no subestimes a tu gente, o sea, algo como muy humano, muy básico, que ya era como de discriminación. Nos llevó mucho tiempo que aceptaran un logotipo que representaba los colores del indígena guatemalteco. Cuando lo presentamos internamente al gobierno, porque este era un proyecto del director de turismo, y se lo presentamos al presidente, Rigoberta Menchú estaba ahí. Y ella se me acercó y me dijo, felicidades, es la primera vez que yo veo que el guatemalteco se siente orgulloso del indígena, y aquí todos somos indígenas. Entonces, son cuestiones culturales muy complejas cuando uno trabaja con gobierno, ¿no? No quiere decir que trabajar con iniciativa privada sea más fácil, pero sí el gobierno tiene esta complejidad desde que uno entra al proyecto, que hay licitación, que cuando te lo dan directamente, te lo asignan directamente al proyecto, sufre uno todos los ataques porque están atacando al director en turno que decidió que tú eras la mejor opción, y no es porque seas ni su compadre, ni porque le vayas a hacer un descuento, sino simplemente porque creyó en ti, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy complicado en donde tiene uno que ver no solo el atributo del producto, no solo entender al consumidor, sino que también requiere un manejo interno tremendo y que a la larga es un poco frustrante. Yo el día que vi que no había cambiado el gobierno y ya habían cambiado la marca Guatemala, cuando hicimos una labor de convencimiento a todos los niveles del gobierno, entrenamos hasta el que contesta el teléfono. Dices, pero qué desperdicio de recursos. Es muy frustrante también para uno como persona porque es un consejo que les doy. No dejen de enamorarse de su trabajo, de creer en su trabajo, de la marca que construyeron. Siempre hagan la suya, porque entonces, como ser humano, su vida va a ser más plena. Y sí, viene la frustración de que de repente me la quitan. No importa, vale la pena mientras duró. Ok, me gustaría, Pep, estaba pensando, hablamos de iniciativa privada, de gobierno, pero del otro lado hay alguien, ¿no? Esto un público. Y ustedes tuvieron un proyecto bien interesante que es Compartamos, ¿sí? En un país donde pesa mucho desarrollo social, ¿sí? Una empresa privada que da préstamos, mini préstamos, y ustedes acaban de hacer todo el cambio de identidad. Yo estuve hace un mes en Guadalajara y tienen sitiado Guadalajara de espectaculares y de cosas de Compartamos. Yo creo que ahí es un tema interesante porque es una iniciativa privada trabajando hacia el público habitual del gobierno. ¿Sí? Hay muchos de estos proyectos, o sea, por fin está llegando la iniciativa privada o las instituciones, porque Compartamos es como mitad de camino entre una ONG y un negocio, es un negocio moderado, digamos. Y están llegando al mexicano al que no se estaba pudiendo llegar, solamente llegaba el gobierno. Entonces, esto cargaba incluso los dados a la hora de las votaciones y a la hora de elegir gobernadores y tener zonas, ¿no? Y no cambia mucho.
No cambia mucho ser gobierno y hablarle a esta persona de muy pocos recursos o ser compartamos. Tiene que ser muy básico, tiene que ser muy genérico, tiene que ser muy fácil de explicar, digamos, ¿no? Las marcas que son muy sofisticadas le dan miedo en general a la gente, ¿no? Le da miedo preguntar a la persona que se siente poco culto o que se siente poco educado, le da miedo preguntar el significado. Por lo tanto, si no lo entiende de entrada, si no se puede vincular emocionalmente, pues ya perdí la batalla, ya no llegué a él, ya soy banco, ¿no? Compartamos. Miren, hicimos algo muy divertido con Compartamos. El nombre oficial es Banco Compartamos, pero es bastante cacofónico, entonces Banco Compartamos, parezco tartamudo, y lo invertimos, ¿no? Dijimos, pues es más fácil Compartamos Banco. Es una invitación a compartir, es redondo el nombre, no hay que cambiarlo, ¿no? Tiene sus problemáticas, no pueden tener un programa que se llame Compartamos Ahorro, por ejemplo, porque pues, ¿cómo que voy a compartir tu ahorro, no? O el programa que tiene Mujer Banorte no puede ser Compartamos Mujer, porque no está bien visto. Pero es muy buen nombre y comunica, la gente lo entiende, ¿no? La gente se identifica como ese pescadito. Hicimos unos pequeños estudios de mercado y la gente se identificaba rápidamente. Yo soy uno de esos peces y no le habíamos dicho que era. Es que la comunicación es entrar en lo más profundo, ¿no? Y lo más profundo es muy simple, siempre. Rafa. Yo creo que ambas marcas, tanto las gubernamentales como las de iniciativa privada, comparten siempre ciertas cosas. Por ejemplo, ambas comparten quiénes somos, deben de saber qué son para poder saber qué transmitir, qué es lo que queremos ser y por último, qué es lo que queremos transmitir. Yo creo que esa parte, esas tres premisas son las justamente las que se comparten y es interesante ver como nosotros no hemos tenido la oportunidad de trabajar con el gobierno, salvo una campaña muy pequeña en Zacatecas, que era destacar los logros de la administración actual. Sin embargo, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo como si hiciéramos uno más de los que nosotros, con lo que nosotros trabajamos, es decir, con una cierta metodología, con una investigación, definiendo todos esos parámetros y al final esa parte siempre se comparte, la de la iniciativa privada con la gubernamental, ¿no? O sea, se tiene que aterrizar, esa es la parte que es común entre las dos y nosotros no haríamos una diferencia como tal al trabajar con alguna o con otra, ¿no? Por ejemplo, trabajamos actualmente hacemos cosas de American Express, de Nespresso, de helado Nestlé. Por otro lado, trabajamos con una diseñadora de joyas que es una persona o una agencia de mercadotecnia que también son dos personas y en ese sentido no vemos una diferencia. Evidentemente es una diferencia en personas, en números, en presupuesto, pero el análisis como tal lo haríamos muy similar, evidentemente con el tiempo requerido que merece cada una por el volumen, por el tipo de investigación que se tendría que hacer. Ok, mil gracias. Raúl, me gustaría que nos comentaras, de los que estamos aquí, tú eres el que ha estado siempre del otro lado de la mesa, contratando agencias, diseñadores, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué necesitas del otro lado de la mesa? ¿Qué calidades, qué aptitudes de hoy y del futuro? Porque aquí enfrente están tus futuros servidores. Bueno, primero, es que nada, es que poder entender qué es el trabajo, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo? La parte de diseño es, nosotros queremos, ¿qué nos pueden ofrecer los diseñadores a las industrias, ¿no? A los corporativos? Nosotros sabemos, de alguna forma, cómo hacer dinero, sabemos que la forma es la comercialización, la producción, pero ¿cómo destacamos, no? La parte de posicionamiento a veces es muy difícil para nosotros entenderla. La parte de nichos de mercado es todavía más difícil porque tenemos ya tradiciones, ya tenemos trabajo que hemos hecho durante, la fórmula nos ha funcionado en los últimos 50 años y el problema es que, como vemos el futuro, algo tenemos que cambiar. En el caso de los diseñadores gráficos es expresando porque, ¿qué nos venden, no? Nos venden una imagen, nos venden un branding completo, nos venden imagen, nos venden una aventura, nos venden algo diferente, una emoción en la marca.